de todos los colegas periodistas que están esperando más audios, espérense todavía. En un rato más los vamos a poner. Así algunos se los pueden robar más bonito para mañana. Por lo menos trabajen hasta más tarde, ¿no? Espérense un rato. Vamos con una nota preparada por Jonathan Castro. Cuando despertemos en el 2062. Imagínense ustedes que nos vayamos a dormir y despertamos dentro de 50 años. Veamos. ¿Hasta cuándo seguirá creciendo nuestra economía? Varios investigadores de la Universidad del Pacífico llegaron a una conclusión. Hacia finales de la década de los 2020 puede ocurrir una coyuntura bastante delicada entre el 2025 y el 2035, cuando se agoten las fuentes de crecimiento que ha tenido el Perú. El principal riesgo que tenemos son los factores externos, ¿no? Si los precios de los minerales se reducen, porque eventualmente se reducen, cuando el stock de mineral que tenemos se agota, esos son los factores fuertes, ¿no? Pero dentro del país no tenemos la institucionalidad, el desarrollo, la madurez política e institucional para anticipar estos problemas y prevenir y para responder adecuadamente. Bruno Seminario y Cynthia Sanborn son catedráticos de la Universidad del Pacífico y editores del libro Cuando despertemos en el 2062. Acá sostienen algo muy preocupante. Al final de la década del 2020, nuestro exitoso modelo económico podría colapsar si continuamos dedicándonos casi exclusivamente a las actividades primario exportadoras, como la minería y el agro. Si bien podemos crecer en base a esos dos sectores 10 años, o sea, cuando la economía crezca, se vuelva más sofisticada, no podemos continuar en con este tipo de sectores. Ya, primero, porque no tienen capacidad de dar empleo y de absorber a la fuerza de trabajo, los dos en su conjunto. Necesitas definir otro tipo de sectores de naturaleza más sofisticada que tengan la capacidad de hacer crecer a la economía. ¿Qué pasaría si el Perú continúa con el modelo primario exportador de acá hacia el fin de la década del 2020? Bueno, una de las cosas que sabemos es que los recursos que actualmente son motor de desarrollo, los recursos minerales, se van a acabar, ¿no? Y tenemos que ir desarrollando desde antes otras líneas de inversión y otras líneas productivas. Un desarrollo basado intensamente en lo que es minería genera desigualdades y brechas muy fuertes, ¿no? Son pocos los peruanos que pueden encontrar un empleo en el sector minero moderno que tenemos ahora. Tenemos que desarrollar otras líneas de trabajo productivo. Lo que han podido observar es que nuestra economía ha ido creciendo sostenidamente desde 1700. El gran problema que tenemos son las sucesivas crisis que nos golpean cada 35 años aproximadamente. En este estudio, compararon el crecimiento histórico de nuestra economía con la de algunos países europeos y el resultado es sorprendente. Contra lo que cree la gente, nuestro país nunca ha tenido problemas de crecimiento para crecer. O sea, cuando revisas la serie vas a ver que hay largos periodos de expansión, que más o menos tiene una duración promedio de entre 35 y 40 años. Poca gente sabe que las tasas de crecimiento que tuvo el Perú antes de la independencia eran similares a las de Inglaterra. En el libro que ustedes han editado, comparan nuestros ciclos de economía con el de Inglaterra, ¿no? Y ven que hay un crecimiento más o menos similar, pero lo que nos perjudica son estas crisis que tenemos cada ciertos años. Claro, y es bastante predecible, no exacto, por supuesto, pero vamos a tener otra crisis. Y el temor es que llegamos a crisis no previsto y retrocedemos como retrocedimos mucho en los años 80, por no hablar de mucho antes, y lo que ganamos creciendo 20 años podemos perder en 5 años, ¿no? El estudio no pretende ser alarmista. Según lo que han determinado, el Perú seguirá creciendo en los próximos 50 años. Pero la crisis que podría venir dentro de 15 años podría ser que se retroceda en lo avanzado. El gran problema no es el crecimiento, sino la adecuada, que tenemos una pésima administración, no reconocemos los riesgos cuando efectivamente se presentan.
pensamos que las condiciones de crecimiento van a ser permanentes y justo cuando comienzan a modificarse esas condiciones, efectivamente tendemos a experimentar retrocesos fuertes que básicamente liquidan todo lo que se hizo en las fases anteriores o parcialmente liquidan eso. Sin preparación, ese tránsito puede ser complicado, puede haber una mega recesión de 9%, una caída del producto del 9%, otra caída del producto del 12%, o un periodo muy similar al que experimentó el Perú en 1980. Entonces, ahí es donde se experimentan los retrocesos. Esa es la razón por la cual no somos ahora un país desarrollado. Las tensiones que se generan cuando hay crisis económica, cuando la gente no puede pagar sus deudas, cuando pierden su trabajo, pierden su hogar, las tensiones no tenemos el sistema político para manejarlos tampoco. En el Perú la respuesta ha sido golpe de Estado, inestabilidad política, llaman a los militares, etcétera, y retrocedemos más, ¿no? Perdemos la democracia, perdemos las pocas instituciones políticas que habíamos construido. Pero esto no solo sería riesgoso para la estabilidad nacional. Los mayores perjudicados podrían ser las regiones, dependientes de las principales actividades primario exportadoras. Si observas el patrón de crecimiento, vas a notar que las provincias están creciendo más que Lima. En 15 años eso le va a dar mayor poder a las provincias que Lima. Y ahorita el poder está concentrado en Lima, entonces va a haber obviamente problemas regionales que se van a tener que intensificar conforme los recursos comiencen a escasear. Imaginamos que esta bonanza se termina y los gobiernos regionales que habían un poco manejado la ola a través de la distribución de prebendas y de clientelaje y de obras públicas no tienen esos recursos. Va a ser mucho más difícil manejar las demandas en la región. Quizá en diferentes palabras es lo mismo, ¿no? Que Perú debería diversificar su economía, pero... ¿Acaso lo diversifica? Pero no se hace, ¿no? Se concentra. O sea, yo te digo, es un problema institucional. No se hace porque los gobiernos tienen un horizonte corto plazo, como dicen que está creciendo, entonces vamos a continuar creciendo. Ese presupuesto es un presupuesto falso. En resumen, lo que dicen los editores de este libro es que el modelo que tenemos no es sostenible en el largo plazo. Este podría ser el jalón de orejas que necesitamos para que el Estado incentive el crecimiento de otro tipo de industrias. No esperemos llegar al 2025 sin prepararnos. Habría que decir que otros economistas como Pablo Secar, que va a estar pronto con nosotros, no cree que el nuestro sea ya un modelo primario exportador. Tenemos otras fuentes de crecimiento y cuando las exportaciones han caído en el Perú, pues hemos mantenido el crecimiento también. Así que es una polémica interpretación de los números, porque siempre hay polémica donde hay ciencias sociales. Vamos a hacer una pausa, regresamos con Pablo Secar.